Bienvenidos a la clase número 14 del curso de cálculo de edificios de hormigón armado con la herramienta Robot Estructural. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarruel y en esta clase veremos todo el tema referido al diseño de zapatas, aclarando que Robot Estructural permite por defecto únicamente calcular zapatas aisladas y zapatas combinadas. Entonces no permite todos los tipos de fundación que uno quisiera, ¿no? Entonces, pero en su momento vamos a hacer algunas aclaraciones pertinentes. Vamos a ver en esta clase las opciones de armado de zapatas. Vamos a ver que el programa permite configurar bastantes cosas referido a esto, a esta temática. Vamos a ver que también el programa me permite algunas opciones geotécnicas que nosotros podemos asignar al suelo o directamente hacer un cálculo simplificado directamente con el esfuerzo admisible del terreno. Vamos a ver el detallado de zapatas, tanto para zapatas aisladas como para zapatas combinadas. Vamos a hablar bastante de la configuración y finalmente la exportación de los planos en formato CAD. Entonces comencemos. Algo que debemos ver en primera instancia son los criterios de armado de zapatas según nuestra norma local. El acápite 15.7 habla de la altura mínima que deben tener las zapatas y esta altura dice que no debe ser menor de 15 centímetros para zapatas apoyadas contra el suelo, pero esta distancia sobre la armadura inferior, ni menor de 300 milímetros o 30 centímetros en el caso de cabezales de pilotes. Enseguida vamos a hablar acerca de los recubrimientos. Entonces estos 15 centímetros tendríamos que sumar al diámetro de la barra y sumar también al recubrimiento para establecer aproximadamente el espesor de la zapata. Otro detalle es que la armadura de la base de las columnas, debe ingresar en la zapata por lo menos un medio por ciento de del área total. Estoy mal. Un medio por ciento del área gruesa de la columna. ¿Qué quiere decir esto? Si sabemos nosotros que el 1% del área gruesa de la columna es la armadura mínima de la columna, pues la mitad de ese valor tendrá que ser el acero que ingrese en la zapata. Dicho de otra manera, la mitad de las barras de la columna deben ingresar como mínimo dentro de la zapata. Entonces eso es lo que estamos estableciendo acá. En base a este criterio de la norma, el 50% de la armadura de la columna tiene que estar soportada por la zapata, debe empotrarse en la zapata. Veamos los recubrimientos. Cuando el hormigón es colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él, el recubrimiento mínimo debe ser 4 centímetros. Este espesor no incluye el espesor de la capa de limpieza que usualmente se coloca para replanteo de la misma. Hay que aclarar que la antigua norma CBH 87 establecía 5 centímetros para recubrimiento. Esta nueva norma indica que se admite hasta 4 centímetros. Si lo comparamos con el ACI 318, la norma americana, que establece 3 pulgadas, en realidad 7.5 centímetros de recubrimiento para este tipo de estructuras. Bien, como estamos basándonos en la norma boliviana, vamos a adoptar el criterio de los 4 centímetros. Seguimos adelante. Esto es lo que mencionábamos hace un momento. Si tenemos una armadura de la columna, vamos a establecer unas armaduras de espera que no necesariamente van a ser todas las barras. Hemos visto que según norma puede ser la mitad de las barras que ingresen, que penetren en la zapata.
y vamos a establecer, bueno, esta longitud de empalme que en una clase anterior hemos definido en 41 diámetros de la armadura. Otro detalle es que el diámetro de barra mínimo que debemos utilizar es 12 milímetros para fundaciones en general. Otro detalle es que la armadura mínima que se me indica es que la armadura mínima en estos elementos, su separación no debe superar los 30 centímetros. Bien, otro detalle que debemos considerar es que en zapatas combinadas, estas siempre deben llevar armadura doble. Por razones obvias, si yo tengo una columna acá y otra columna aquí, van a haber momentos positivos por la distribución en este lugar y en algún caso van a tener momentos negativos. Entonces voy a necesitar armadura abajo en algunas partes, armadura arriba en otras partes, y por lo tanto, por razones constructivas, se dice que las zapatas combinadas pues tendrán esta apariencia con armadura doble. Bien, con estas aclaraciones previas vamos a volvernos al programa. Y vamos a establecer entonces el cálculo de nuestras zapatas. Voy a rotar esta visual. Quiero calcular una zapata. Por ejemplo, voy a calcular esta zapata. Si me fijo esta columna, por ejemplo, la columna es de 35 por 35. Voy a calcular la zapata que corresponde a esta columna. Cuando vamos a hacer el cálculo de una zapata, debemos seleccionar únicamente el nudo que vamos a diseñar. En este caso voy a hacer una ventana de selección y marco solamente ese nudo. Me aseguro que en este lugar no exista selección de barras, sino solamente en este caso el nudo 23. Ese es el que está seleccionado, que corresponde al nudo de apoyo de esta columna. Bien, habiendo seleccionado el nudo, nos venimos a refuerzo proporcionado de elementos RC, le damos ahí y nos va a llevar la visual específicamente para el diseño de una cimentación. Combinaciones manuales, le digo OK. Y aquí ocurre algo. No siempre me muestra en primera instancia el nudo seleccionado o la zapata seleccionada. Esto aparentemente es un error del programa. Por alguna razón no lo muestra como ocurre con columnas y vigas. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar en cada uno de los niveles. En este caso tendríamos que buscar en planta baja. Observen, cimentación, y está sin calcularse, ¿no? Está sin calcularse. Entonces voy a hacer doble clic en la cimentación, el nudo 23. Fíjese que por defecto pone cimentación y el número de nudo, en este caso era el nudo 23, y recién me muestra la vista previa de la zapata. Como dije, esto aparentemente es un error del programa porque por defecto debería mostrarnos ya esta imagen. Bien. Robot me permite hacer zapatas de espesor constante, de espesor variable tipo trapezial o trapezoidal y zapatas combinadas. No tengo otro tipo de cimentación que el programa me permita resolver. Yo recomiendo que hagamos siempre zapatas de espesor constante. Aunque aparentemente uno podría pensar que la zapata trapezoidal me permite ahorrar material, realmente no es así, tomando en cuenta que en el diseño por resistencia la comprobación del punzonamiento se hace a una distancia, a cierta distancia del paramento de la columna. Entonces observe que si nosotros hacemos para una zapata de espesor constante a la distancia de medios, que es lo que indica la norma,
hacemos la comprobación del punzonamiento y aquí tenemos un espesor. Sin embargo, si yo hago para una zapata trapecial, donde aparentemente estoy ahorrando, economizando material, si yo calculo la distancia de medios, el espesor que corresponde ahí va a ser un poco más reducido y es posible que la zapata falle por punzonamiento o por corte. Entonces me va a pedir posiblemente mayor altura para la zapata. Entonces, aparte de la complicación constructiva que implica hacer una zapata trapezoidal. Entonces, desde mi experiencia, yo puedo recomendar que procure siempre hacer zapatas de espesor constante. Bien, en esta parte, el programa me permite hacer una zapata descentrada aplicando una cierta excentricidad a partir del baricentro de la zapata. Yo puedo especificar una excentricidad en X o en Y. Esto me permitiría aproximadamente hacer una zapata, digamos así, esquinera o en medianera. Pero ¿cuál es el problema? Que tendría yo que de antemano establecer el arriostramiento para este tipo de zapata. Entonces, desde mi experiencia, también yo no le recomiendo que utilice esta opción a menos que usted arriostre la zapata de antemano o el nudo lo arriostre de antemano a una columna interior de manera de evitar el vuelco por los momentos debidos a esa excentricidad. Como se trata de una zapata centrada, entonces la excentricidad X y excentricidad Y que corresponde a estos desfases los mantengo en cero y le establezco como fijo. Al hacer eso estoy asegurándome de que la zapata sea totalmente centrada. Otra cosa que yo puedo establecer como fija son las dimensiones A y B. Las dimensiones A y B minúscula son las dimensiones del pedestal. En este caso la columna mide 35 por 35. Si yo quiero que el mismo espesor sea para pedestal, entonces lo puedo mantener acá como 0.35 y 0.35 para que sea constante. Si yo quisiera darle un sobreancho, podría establecer aquí, por ejemplo, 0.40 por 0.40 y el programa me va a hacer ese cambio. Bien, mantengámoslo, por ejemplo, en 40 por 40 a efecto de este ejemplo, un poquito más ancho que la columna, en otras palabras. Lo otro que me pide es la altura H1 y la altura H2 para el tramo de columna. Bien, H1, que es el espesor de la losa, nosotros lo podemos establecer de antemano o dejar que el programa simplemente lo calcule. Yo voy a establecer, por ejemplo, una altura H1 de 30 centímetros. Voy a poner 0.30, que es una altura pequeña, digamos así, para la zapata. Y que el programa compruebe si con 0.30 de altura me cumple todas las comprobaciones de la norma. Los otros valores, observe, la dimensión A mayúscula y la dimensión B mayúscula, no las voy a fijar, voy a dejar que el programa me dimensione estos valores. Bien, el fuste de la columna, dimensiones A' y B' son las dimensiones de la columna propiamente, que son de 35 por 35, lo dejo así. Y donde dice optimización, esta es otra recomendación que yo siempre hago, procure siempre hacer zapatas cuadradas. Obviamente esto tiene motivos constructivos más que de cálculo. Cuando hacemos zapatas cuadradas es menos probable que constructivamente se cometan errores, tomando en cuenta que cuando la zapata, por ejemplo, es rectangular, hay que hacer una distribución especial de las barras que también la norma indica. Sin embargo, al tratarse de una zapata cuadrada, el espaciamiento puede ser uniforme en ambas direcciones. Entonces, constructivamente esto me facilitaría bastante el trabajo. Bien, entonces vamos a dejar en cuadrada. Fíjese que yo podría establecer rectangular con una relación A sobre B
por defecto está en 1, por lo tanto esto es cuadrado. Bien, lo mantenemos en zapata cuadrada. Le digo aplicar. El programa me hace el planteamiento inicial y hará pues el cálculo de las dimensiones en planta de la zapata. Bien, vamos revisando algunos parámetros configurables antes del diseño. Por ejemplo, acá tenemos los parámetros de nivel. Bueno, no voy a activar nada de parámetro de planta, pero sí las opciones de cálculo. Vamos a activar acá. Aquí lo que me pide es el recubrimiento C1 y C2 para la columna. Vamos a ponerle acá 4 centímetros, que es lo que la norma indica. Para el hormigón voy a establecer el H210, que es el que habíamos creado de antemano. Diámetro del agregado 20 milímetros, como siempre. Armaduras longitudinales. Voy a establecer el B500S, que es mi catálogo de aceros. Y voy a desactivar todo esto. Y recuerde que la norma indica que debemos usar diámetro 12 como mínimo. Entonces voy a establecer 12, 16, 20 y 25 como posibles únicos diámetros para establecer armaduras longitudinales. Para armaduras transversales lo mismo, B500, y le digo 12, 16, 20 y 25, que son los diámetros comerciales que se encuentran en nuestro medio. Para un armado adicional, si es que fuese necesario, B500, también voy a establecer FIDE 12 y FIDE 16 en el peor de los casos para armados adicionales. Esta configuración la voy a guardar como, voy a poner opciones zapatas. Ok. Y ok. Ya está guardado. Vamos a ir ahora a disposición de armaduras. Muy bien. Acá tenemos la separación de las barras como mínimo y como máximo. Como máximo no puedo aceptar más de 0,30. 0,30. Y como mínimo no puedo aceptar menos de 5 centímetros. Voy a darle aquí para que me copie también en la segunda capa. Tenemos posibles modos de armar este o este. Entonces voy a desactivar todo. Simplemente mantengo esta opción como modo de armar, es decir, que las barras vayan de extremo a extremo. Aquí donde dice avanzado, esto es muy importante. Por defecto el programa me coloca armadura superior, es decir, armadura doble. Usualmente si calculamos una zapata, vamos a procurar que el espesor haga o sea tal que se evite armadura comprimida. Eso por razones económicas, por supuesto. Entonces, nuestra norma no obliga a que la zapata tenga armadura doble. Por lo tanto, acá donde dice armadura superior, yo le voy a decir que no utilice armadura superior, únicamente la armadura de tracción en la parte inferior. Bien, le damos OK. Donde dice cáliz, bueno, tenemos la opción de preparar un núcleo armado que reciba a la armadura de la columna. Bueno, esto queda a criterio de cada ingeniero. Yo no lo voy a establecer, no lo voy a dejar, de hecho lo voy a desactivar y simplemente en vez de esto voy a establecer las esperas. Las esperas, como ya hemos mencionado, son las barras que van a penetrar en la zapata y que van a servir, como su nombre indica, de espera para ser empalmadas con la armadura propiamente de la columna. Entonces vamos a colocar aquí la longitud L, que sea 41 veces el diámetro de la barra, para respetar la norma que nos indica esa relación para empalmes de armadura a compresión.
el número de esperas podemos establecer 4, podemos establecer más e incluso establecer un diámetro. Bueno, aquí ya mucho juega la experiencia del proyectista. Podemos establecer un diámetro mínimo de 12 y el número de esperas que sean, por ejemplo, 6 o 4. Y podemos establecer que tenga estribos, cuántos estribos, o dejar sin estribos. Esto ya es opcional, esto es un juego más de configuración desde el punto de vista constructivo. Bien, acá donde dice formas, tenemos la posibilidad de que sean barras rectas o que sean barras que tengan este doblez. Usualmente se utiliza barra con doblez en los extremos por motivo de seguridad, para mejorar la adherencia de la interfaz entre el acero de refuerzo y el hormigón. Entonces esto también queda a criterio de cada uno, que el programa calcule los ganchos si es necesario, o bien que forcemos a que siempre tenga gancho. A ver, yo lo voy a hacer así. Forzamos a que siempre tenga gancho, no los ganchos si es necesario, sino que desactivo esto. Entonces estoy forzando a que siempre mi armadura de zapatas tenga este gancho. Ok, con esta aclaración voy a esto guardar como. Voy a poner zapatas, pero ojo, esta configuración es para zapatas aisladas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque enseguida vamos a hacer para zapatas combinadas y vamos a ver unas pequeñas diferencias. Entonces para zapatas aisladas esta es la disposición de armaduras. Le digo OK. Ya está configurado todo esto. Ahora, algo que debemos configurar cuando se trata ya de fundaciones es el tema del suelo. El suelo de apoyo de la fundación. Tenemos dos opciones para trabajar el apoyo de la fundación. El primero es esta opción que dice definir suelo. Si le damos ahí, el programa me va a pedir que yo establezca los diferentes estratos que conforman la zapata. Entonces acá yo puedo establecer diferentes espesores. Por ejemplo aquí, bueno, estos nombres están en inglés. Arcilla, o por ejemplo grava fina. Establecer el nivel y sus propiedades, el peso volumétrico, la densidad de sólido, el ángulo de fricción interna, la cohesión, etcétera. Todos estos parámetros yo puedo crear otro espesor acá. Por ejemplo, grava fina, arena fina, por ejemplo. Otro estrato. Observe que a cada estrato le asigna un color. Y por ejemplo aquí arcilla, por ejemplo. Podemos darle aquí aplicar. Observe que me va formando con estos colores los diferentes estratos. Aquí yo le puedo indicar el espesor. Este espesor que sea por ejemplo de 0.8. Este de aquí que sea de 1.3. Y le digo aplicar. Entonces el programa me va a ir acomodando los diferentes estratos. Yo puedo cambiar, como mencioné, todas las características, las propiedades de este suelo. ¿Cuál sería la diferencia o el inconveniente? Que una vez establecida esta información, fíjense que es bastante información que yo debería meter para conformar el perfil estratigráfico. Incluso yo acá puedo mencionar el nivel freático del agua, ¿no? El nivel del agua. Puedo establecer un valor máximo, un valor mínimo. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente? Que es bastante información la que yo debo meter. Y el cálculo del esfuerzo admisible se va a hacer en función de la norma seleccionada para geotecnia. En el caso nuestro, en unas clases anterior, cuando hicimos la configuración de normas, establecimos la norma ACI. Entonces, bueno, cada país tiene su norma local para hacer el cálculo del esfuerzo admisible y sus respectivos coeficientes de seguridad. Lamentablemente, en este cálculo particular de robot no podríamos hacer ningún cambio. Entonces, si usáramos este procedimiento, cuando hagamos el cálculo,
seguramente no van a ser los resultados que nosotros quisiéramos acorde a nuestra norma local. Entonces, si yo usara el perfil estratigráfico, fíjense, esto lo voy a cerrar. En el momento en que yo establezca las opciones geotécnicas, acá observe donde dice opciones geotécnicas, note que aquí el programa me va a hacer el cálculo según la regulación ACI 318 para geotecnia. Entonces, esto era lo que yo les mencionaba. Aquí hay algunos parámetros que debo establecer acorde a esa norma. Y para el cálculo de la tensión, yo tendría que activar la opción calculado. Si yo le doy la opción calculado, el programa, en base a esta regulación y con el perfil estratigráfico definido, me va a calcular el valor del esfuerzo admisible del suelo. Como dije, esto va a ser un poquito incertidumbre para nosotros porque este procedimiento no se puede modificar. Lo que usualmente ocurre en nuestro medio es que el ingeniero encarga a un laboratorio el estudio de suelos y el mismo laboratorio ya le da como información el esfuerzo admisible del terreno. Entonces, usualmente, ya según criterio del calculista, lo que hace realmente no es calcular la tensión admisible, sino simplemente ingresar ese dato. Entonces, a efecto de este cálculo que estamos realizando, yo no voy a calcular en función de un perfil estratigráfico, sino directamente con el valor admisible. Obviamente, este valor admisible ha sido fruto de la evaluación, del análisis de todos los resultados de un estudio de suelo que haya realizado un laboratorio, haber puesto sobre la mesa todos los criterios geotécnicos para definir este valor admisible. Entonces yo lo dejo realmente esto con un paréntesis muy especial. Aquí entra bastante el criterio del ingeniero, que debe ser muy consciente del valor que va a ingresar para este parámetro de tensión admisible. Bien, a efecto de este ejemplo, entonces, vamos a establecer el valor de la tensión admisible del suelo. En otras palabras, ignorando por completo cualquier perfil estratigráfico que hayamos establecido en el paso anterior. Bien, entonces acá, por ejemplo, voy a colocar 1 kilogramo fuerza centímetro cuadrado como tensión admisible. Le digo OK. Entonces vamos a pedir que el programa realice los cálculos. Le digo calcular, calcular. Entonces el programa me ha dimensionado, observen, de 1,80 por 1,80 la zapata, en este caso cuadrada. Veamos los resultados. Algo muy interesante del programa es que cuando nosotros realizamos el diseño, fíjense, voy a navegar acá. Para las combinaciones de servicio me calcula todas las tensiones, observe, todas las tensiones. Para todas las combinaciones, el estado tensional del suelo, que nosotros podríamos ya verificar pues estos valores a mano. Entonces, bastante completa la información para todas las combinaciones, entonces el estado tensional, ¿no? Y el perfil estratigráfico, por supuesto, en este lugar. Tenemos las armaduras, observe, acá en esta vista en planta, vamos a poner una vista isométrica. Entonces ahí están mis 6 barras del acero de espera. Observe que el acero de espera va sobre la armadura de la zapata y propiamente acá ya la zapata con su respectiva armadura. Entonces acá, si yo selecciono, me indica que son barras de diámetro 12. Barras de diámetro 12 y acá me dice la cantidad que son 16, ¿no? Las esperas, tal como lo hemos establecido, son 6 barras de 12 milímetros también. Observe que acá, por defecto, el gancho que me ha colocado en estas barras está hacia adentro. Alguna bibliografía dice que lo correcto
para modelar este tipo de elementos es precisamente con el doblez hacia adentro. Pero constructivamente a veces esto se vuelve inestable, especialmente al momento de vaciar. Muchos ingenieros prefieren hacer este doblez hacia afuera. Entonces acá voy a editar, habiendo seleccionado las barras, donde dice el gancho a 90 grados, vamos a decirle que el gancho sea a menos 90 grados. Me va a salir un mensaje porque el programa todo el tiempo está chequeando estos parámetros. Le digo OK. Y fíjense que acá, ahora al seleccionar cualquier barra, observen que me marca y el doblez ya lo hice hacia afuera. Incluso puedo prolongar la longitud del gancho, está en 6 centímetros, 0.06, le vamos a dar 0.15 por ejemplo, Enter. Nuevamente hace el chequeo, me dice que no ha encontrado problemas y ya yo puedo establecer esos valores, ¿no? Entonces totalmente configurable, el programa me permite hacer todos estos cambios. Si yo me voy a la nota de cálculo, en la nota de cálculo pues tenemos realmente una memoria de cálculo muy completa. Me hace el resumen de los materiales, la geometría, todas las cargas para diferentes combinaciones, todos los valores de carga, fuerzas, momentos, etcétera, el listado de las combinaciones, algunos parámetros de diseño geotécnico que el programa ha realizado y acá, bueno, para la combinación dimensionante me calcula los valores de las tensiones en el suelo, las resistencias de cálculo y cuando ya hacemos las comprobaciones al vuelco y al hundimiento, el programa me permite hacer la verificación para estado límite último. Aquí me hace las comprobaciones para el punzonamiento. Me dice que estamos con un coeficiente de seguridad de 2.6 contra 1. ¿no? Entonces la tensión cortante es de 4.33, sin embargo la admisible es de 11.53. Entonces al punzonamiento, con el espesor que establecimos de 30 centímetros, estoy bastante bien. Bueno, tenemos todos estos cálculos que el programa me realiza, cálculo de la armadura real y finalmente las cantidades. Observe que como densidad estoy usando 32.9, casi 33 kilos de acero por metro cúbico. Entonces una densidad bastante aceptable. Una vez hecho esto, yo voy a producir el plano de la zapata. Esta nota de cálculo yo la puedo guardar también. Aquí, guardar. Y le decimos memoria de cálculo zapata, por ejemplo, zapata 1. Y la guardamos, ¿no? Entonces, bastante interesante este diseño de zapatas aisladas en robot. Voy a generar el plano de ejecución. Le damos ahí. Y observe este plano. Realmente nos da toda la información. Las dimensiones en planta. El armado con su respectivo espaciamiento. Aquí me dice que son 7 barras a cada 23 centímetros. Entonces, y obviamente aquí nos dice el detalle. Son 16 barras en total con phi de 12 con longitud 1.18 centímetros. Esto es para las esperas y esta de acá para la armadura de la zapata propiamente. Entonces este planito de la zapata lo vamos a guardar como zapata 1, por ejemplo. Podríamos imprimirlo desde este lugar o bien guardar en el formato CAD que ya conocemos. Entonces tenemos acá la zapata 1, precisamente es este plano, ¿no? Y podemos hacer el cambio que nosotros veamos conveniente. La primera vez que hagamos la configuración sin duda va a ser un poquito más tedioso. Fíjense, voy a hacer una prueba con otra zapata. Observe que aquí ya el programa me dibuja
el modelo de la zapata, me ha hecho este modelo. Voy a hacer, por ejemplo, el cálculo para esta zapata. Lo voy a hacer de forma rápida para que veamos que la misma configuración puede ser utilizada. Acá voy a seleccionar el nudo. Me aseguro que no hayan barras, sino solamente un nudo seleccionado. Le doy acá. Elementos de hormigón armado. Entonces espero que el programa cambie el formato para visualizar. Combinaciones manuales. Le digo OK. Bien, y acá me aparece cimentación 23 con el signo de OK que ya está calculada y la cimentación 17 que corresponde al nudo 17. Voy a hacer doble clic ahí para hacer la configuración respectiva. Entonces el procedimiento viene siendo el mismo. Voy a poner excentricidades en 0, 35 y 35. Voy a establecer H1 con 0.3 por defecto, valor fijo. Fuste de la columna lo mismo, optimización cuadrada, aplicar. Bien, acá vamos a establecer opciones de zapatas, OK. Acá zapatas aisladas, que es la configuración que ya conocemos. Y directamente aquí opciones geotécnicas, en tensión le establezco el valor admisible de 1, por ejemplo, si fuera el caso. Con esos parámetros ya definidos, calculamos la zapata y nos ha definido de 1,50 por 1,50. Observe el armado, bastante interesante el armado que el programa nos propone. Aquí podríamos hacer nuevamente el cambio, si ustedes quieren, de los ganchos de 90 a menos 90. Pero además con la longitud de 0.20. OK. Tenemos que hacer un clic en falso para que surtan efecto los cambios. Entonces observe ahora, tenemos esto. Bien, voy a producir el plano de ejecución. Tenemos esta zapata de 1,50 por 1,50 con todas sus respectivas características. Voy a guardar como, guardar dibujo como, y a esto lo llamo zapata 2. OK. Bien, de esa manera yo podría establecer todas los diseños de mis zapatas aisladas. Pero ¿qué ocurre con las zapatas combinadas? Voy a volverme a mi modelo. En el caso de las zapatas combinadas, fíjense que acá tengo ya el diseño de dos de mis zapatas con su respectivo plano y memoria de cálculo. Voy a suponer que entre este nudo y con la tecla control selecciono el otro nudo. He seleccionado el nudo 1 y el nudo 9, no tengo barras seleccionadas. Si yo selecciono dos nudos, le doy a esta opción, refuerzo proporcionado. Espero que el programa haga el cambio de pantallas. Y acá me va a aparecer el mismo cuadro de diálogo y me hace una consulta el programa. Desea proyectar una cimentación para dos pilares. Aquí yo tengo que aclarar que el programa me permite solamente hacer cimiento para dos columnas. Entonces le digo que sí. Entonces sería una zapata combinada. Entonces acá en el nivel menos 1,50 me aparece la cimentación que corresponde al nudo 1 y al nudo 9. Entonces voy a hacer doble clic ahí y me aparece la vista de la zapata. Bien, el procedimiento básicamente es el mismo. Observe que estamos en esta opción. Las excentricidades las mantengo en 0, es decir que esto sea centrado en la zapata combinada. Las dimensiones de la columna 1 y la columna 2, que son A1 y B1, A2 y B2 respectivamente, las mantengo en 0,35, que son las mismas dimensiones de la columna. Voy a ver si con mi H1, que es el espesor, voy a ver si con 0,30 me funciona. Si no me funciona, me saldrá pues un mensaje de error y tendré que ir
jugando con este parámetro. Por ahora lo dejo en 0.30. El fuste de la columna, lo mismo. Fuste 1 es la columna 1, fuste 2 la columna 2. Optimización, en este caso voy a dejarlo en libre. O puedo, aquí donde dice general, limitar el ancho B. Bueno, desde mi experiencia yo les recomiendo limitar un poco el ancho B porque esto generalmente el programa lo desproporciona. Entonces el ancho B podemos establecerlo inicialmente, por ejemplo, en 1.50. Le digo aplicar. Entonces observe, yo le pido al programa que parta de la dimensión 1.50, que es este ancho, 1.50, y a partir de aquello me dimensione en el sentido longitudinal y me haga el cálculo de los aceros. Ok, voy a hacer las opciones de cálculo. En mis opciones de cálculo, si yo busco opciones de zapatas, fíjese que vienen siendo las mismas, no me afecta para nada. Opciones de zapatas. Donde sí me va a afectar va a ser aquí, en disposición de armaduras. Como ya hemos mencionado en la presentación, las zapatas combinadas necesitan armadura doble. Entonces lo que voy a hacer acá es establecer zapatas aisladas con toda su configuración, pero donde dice avanzado, yo le digo que sí utilice armadura superior. Este cambio es importante, lo recalco, este cambio es importante para las zapatas cuando se trata de zapatas combinadas. Entonces le digo OK. Los demás valores no los voy a modificar, los mantengo. Entonces, como esta es una nueva configuración con este cambio, entonces le digo guardar como zapatas para diferenciar de la otra zapatas combinadas. Entonces, observe que yo puedo tener una configuración para zapata aislada y otra para combinada. Entonces, le decimos OK. La tensión admisible, igual, admisible 1, por ejemplo, OK. Y procedo al cálculo de la zapata. Acá me sale un mensaje de error. Dice, para la separación de pilares y para el espesor adoptado, la hipótesis de cimentación rígida no se cumple, un análisis detallado es necesario. Me dice que cuando la zapata no es rígida, hay que hacer un análisis detallado, ya haciendo una modelación especialmente con resortes para la cimentación, ¿no? Tendríamos que usar el coeficiente de balasto para hacer este cálculo, poner resortes debajo de la fundación y hacer el análisis. O en todo caso, jugar con el espesor hasta que esta zapata se considere rígida y de esta manera poder ya realizar el diseño. Entonces, voy a irme por esa opción. Le digo OK. No me ha calculado nada. Fíjense que aquí me hace un análisis, pero me dice que está mal adoptada el espesor de la zapata porque me lo ha calculado como si fuese zapata rígida, pero por el espesor me hizo la advertencia de que no es correcto usar el criterio de zapata rígida. Entonces, vamos a volvernos a la vista. Veamos nuestra nota de cálculo. Nuestra nota de cálculo me hace, fíjense, para estado límite, con rojo la aclaración de que la cimentación no se puede considerar rígida y por lo tanto el resultado no es fiable. Bien, entonces acá, como yo establecí 0.30, voy a ver si con 0.35 me cumple. Le digo aplicar. Hice crecer el espesor. Voy a ver si me ha mantenido esto. Sí, está todo ahí. Acá también zapata combinada. OK, le digo calcular. Con 0.35 tampoco cumple. Le digo OK. Bueno, 0.40. Apliquemos. Calculemos.
no cumple, va a llegar un momento, bueno, voy a ponerle 0.50, aplicar. Veamos si con 0.50 me cumple. Ok, observe que con 0.50 de espesor de la losa ya no me sale el mensaje. Entonces cuando yo me venga a la nota de cálculo y revise el reporte, ya no me aparece el mensaje con rojo. Quiere decir que el diseño efectivamente se ha hecho ya como una zapata rígida por el espesor de la misma. Entonces observe que aquí me sale un check, un OK, diciendo que la zapata pues está ya bien diseñada. De igual manera me van a aparecer acá para las combinaciones el estado tensional de esta zapata, todas las tensiones del suelo bajo la zapata para las diferentes combinaciones. Entonces, una información bastante interesante, bastante completa. Nosotros podemos armar toda una memoria de cálculo con gráficos de cada una de las zapatas. Veamos las armaduras. Observe las armaduras para el espesor que le dimos. Me muestra de forma tridimensional, pues realmente una información muy bien detallada, muy bonita. Si yo selecciono estas barras, por ejemplo, aquí me dice que está usando FIDE 16 en el sentido transversal y en el sentido longitudinal también, ¿no? Entonces tenemos todo este detalle tridimensional de la zapata. Voy a producir el plano y Robot me presenta el detallado de la zapata combinada con todo su detalle y su cuadro de armaduras. Bien, voy a producir entonces el dibujo, guardar dibujo como zapata combinada 1, por ejemplo. La guardo y me vengo acá, aquí, zapata combinada 1, y aquí me aparece el detallado de la misma, ¿no? Entonces, como ya hemos guardado una zapata 2 también, bueno, ya esto es un trabajo de cada uno. Podríamos copiar con punto base, copiar todo esto en alguna de las láminas para generar todo un plano completo de zapatas. Yo puedo traer aquí la zapata combinada. Esto ya es una labor más de dibujo técnico. Entonces, en una misma lámina yo puedo colocar varias zapatas. Como ya vimos en una clase anterior, puedo cambiar el estilo de letra, el tipo de letra Verdana, por ejemplo, y modificar la información. Aquí yo puedo ponerle ya el número de cimentación que corresponda a mi plano de replanteo. Entonces, algo que tengo que aclarar también para finalizar esta parte del curso es que Robot no me produce un plano de replanteo. Si yo me salgo de esta vista, ya está diseñada estas zapatas. Si yo me vengo a geometría, observe que el programa me muestra simplemente a nivel esquemático los planos de zapata. Si me vengo a la proyección, vamos a bajarnos al nivel de base. Observe que en el nivel de base el programa me muestra la distribución de las zapatas, pero está muy lejos de parecer un plano de replanteo. El plano de replanteo debe tener ejes, debe tener dimensiones, debe tener caracteres alfanuméricos. Sin embargo, nosotros no tenemos toda esa información acá. Entonces, quiero indicarles que en el programa esta parte es un poquito básica, esquemática. Yo puedo hacer el cálculo de todas las zapatas y la información que obtenga de cada una de ellas, trabajarla en un programa especializado de dibujo. Puede ser el mismo AutoCAD, o ahora que está bastante en boga el manejo de la información BIM,
Entonces podemos usar, por ejemplo, un Revit para producir el plano de replanteo o quizás alguna otra herramienta sofisticada. Como mencioné, Robot no me produce el plano de replanteo quizás como nosotros quisiéramos. Entonces cada usuario tendrá que, en base a la información obtenida del programa, producir sus propios planos. Bien, para despedirme entonces quiero dar por concluido este tema de cimentaciones. Quedaría como trabajo de cada uno de los participantes de este curso diseñar cada una de las fundaciones. Obviamente, como ya hemos mencionado al principio, el programa tiene limitaciones, no tiene todas las opciones que uno quisiera. Entonces en un curso avanzado de diseño en robot estructural podríamos ver tipos de cimentaciones especiales, cimentaciones conectadas, cimentaciones corridas e incluso fundaciones profundas, diseño de pilotes, de cabezales, o incluso también losas de cimentación, ¿no? Por ejemplo, para realizar el cimiento de una caja de ascensor, necesariamente todo esto debe tener una losa de cimentación o un sistema de pilotaje. Entonces, eso quedará pendiente para un curso avanzado de diseño de robot, un curso avanzado de modelación, y bueno, será en otra oportunidad. Aprovecho entonces para despedirme de todos los participantes de este curso. Espero que puedan realizar el modelo completo para que ya demos por terminado el diseño del edificio. Eso es todo por ahora y hasta una siguiente oportunidad.